Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. De esto vamos a platicar hoy con el doctor René Santizo Fión. El tema va a ser el alma en las religiones orientales. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola a todos los que nos ven y escuchan por estos medios. Saludos a todos. Pues bien, doctor, ¿qué dice el libro tibetano de los muertos del alma? Bueno, Edgar, realmente es una revisión que hice exhaustiva sobre la verdad del alma en las religiones, en las principales del mundo. Y el libro que más me impactó de las religiones orientales es el libro tibetano de los muertos. Porque hagan de caso que es una guía, el nombre es La liberación del estado intermedio, o sea, entre esta vida y la próxima reencarnación, dicen ellos, ¿va? Pero lo que me sorprendió fue cómo ellos van describiendo lo que uno va sintiendo cuando se está muriendo, que prácticamente es lo que yo sentí cuando me estaba muriendo. O sea, hagan de caso que si yo hubiera estado en una ceremonia budista, viendo desde arriba, viendo lo que la gente dice ahí, o el monje budista, es como que me hubiera estado llevando de la mano por todo lo que estaba sintiendo. O sea, dice algo así para que me entiendan. En estos momentos, tu cuerpo está aquí en la tierra y tu alma está en otro espacio-tiempo diferente. Vas a ver tu cuerpo tirado desde arriba, vas a oír lo que nosotros hablamos, pero tú no vas a poder hablar. Puedes sentir una paz inconmensurable, puedes pasar a otras dimensiones, puedes sentir el parinirvana, dicen ellos, ¿va? La paz o una paz divina o una unión con el todo, pero no tengan miedo, eso no te va a causar ningún daño. Puedes ver, entonces ya le metemos un poquito ya de metáforas budistas sobre los, digamos, demonios y, digamos, los seres divinos y escoge el camino que te lleve hacia la nueva reencarnación. Si ves una luz, ve hacia la luz, pero ya pasarás a otra vida. Entonces, lo que en pocas palabras es, está tan bien escrito eso, que si ustedes quieren saber qué es lo que se siente cuando uno se está muriendo, lean ese libro. El libro tibetano de los muertos en las primeras secciones, porque ya después ya comienza con otras cosas, ¿verdad? Entonces ya comienza a hablar de los demonios y de luchar por reencarnar a la otra vida y otro fin de circunstancias que ya son más metafóricas, más místicas, más tradicionales y culturales de ese tipo de la área del mundo. Pero realmente, al igual que el libro tibetano, el libro egipcio de los muertos, tiene un sustrato común que es lo que Jung buscaba en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Carl Gustav Jung fue a ver cada religión, visitó cada pueblo de lo que pudo, incluso fue a América, a África, y a todos lados, y trataba de buscar ese eje común, ese fin común que yo también investigué, es la fe en Dios, la esperanza en el alma, que es lo que estamos revisando en estos momentos, que estaba escrito aquí en mi libro Desde el umbral de la muerte, que estamos diciendo capítulo por capítulo, un resumen en cada semana para que ustedes puedan tener un como audiolibro de mi libro y puedan profundizar si a ustedes les interesa. Pero realmente creo que es un libro importante de la humanidad. Debemos de buscar los vínculos en común de las religiones y no las diferencias, porque diferencias hay millones de diferencias. Pero lo común es lo que es difícil de encontrar, que fue lo que también buscaba Mircea Eliades, lo que buscaron los grandes investigadores de las religiones de toda la humanidad. Y son tres: Dios, el alma y los códigos de conducta moral, aparte de la meditación, de la oración, introspección, reflexión, hipnosis, mindfulness o respiración consciente, o como le quieran llamar. Doctor, ¿y qué es el paranirvana? El parinirvana, Edgar, en las religiones orientales,
principalmente el hinduismo y el budismo, es un estado de la liberación. Pero fíjense que es interesante porque, o sea que según la creencia y la tradición budista, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿va? Y eso forma un samsara, un ciclo de vida, un eterno retorno, dice Nietzsche. Entonces, ese eterno retorno lo lleva a uno al nirvana, que es la liberación de los apegos a la tierra, digamos. Pero usted vuelve a nacer otra vez y vuelve a vivir. Y supuestamente con el karma, que es lo bueno y lo malo que hizo, debería de mejorar o empeorar cada reencarnación, según la tradición budista. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, si uno estaba a reencarnar y reencarnar y reencarnar, como que nunca va a descansar, ¿va? Pero los budistas tienen otro concepto que se llama parinirvana. Es un estado que trasciende cualquier definición. Si ustedes buscan las definiciones de Dios en las diferentes culturas religiosas de la humanidad, filosofías, misticismo y otras áreas del pensamiento humano, es básicamente lo mismo, ¿va? Es un estado que no se puede definir, un ser que no se puede definir, un estado ser que no se puede definir, o un estado no ser, no estado que no se puede definir. Entonces, no se puede definir. Entonces, ese concepto de no definición es el eje común de las religiones, que se puede manifestar a través del amor, de la caridad, de la empatía, que es el sustrato universal del ser humano en cuanto al trato con el otro. Porque nuestro cerebro está hecho para tener otro a la par, para platicar, para intercambiar ideas, pensamientos, tradiciones. Y esa fue nuestra diferencia con los neandertales. Nosotros pudimos crear los constructos abstractos mentales del bien y del mal, que es creación nuestra, o de la maldad o la bondad, o de la mentira y la verdad. Y eso fue lo que aprovechó el Homo sapiens para sobrevivir al neandertal, dicen algunas teorías. Entonces quiere decir que en las religiones orientales el alma reencarna y reencarna, pero cuando se logra liberar, porque ya sufrió todos los pasos del karma, tiene una liberación final que va al parinirvana, en el cual ya no hay retorno. Es como que fuera el cielo o el espacio celestial o el espacio divino o no sé, con Dios, como le quieran llamar. Entonces, si sube al nirvana, regresa. Esos son los bodhisattvas que suben y bajan supuestamente. Y cuando se logran liberar, que es el moksha, que se quedan en el parinirvana final, que es el reino celestial, digamos, para que me entiendan, o el Espíritu Santo, pues, digamos, algo así. Entonces ya se liberan y ya no regresan. Entonces quiere decir que al final hay algo que reencarna. Entonces los budistas dicen que no existe el alma en cuanto a concepto. Pero entonces, ¿qué es lo que reencarna? No tiene nombre. El Atman se llama. O sea, que no hay alma, dicen ellos, ¿verdad? Pero tiene que haber algo que reencarna. No, ¿qué es lo que reencarna? Me preguntaba yo, o con la gente que he platicado. ¿Qué es lo que reencarna? Algo tiene que reencarnar. Pero cuando no se deja de reencarnar, ya se libera en el parinirvana y es el reino celestial. Entonces, al final, es básicamente lo mismo que pensamos los demás, lo que piensan las demás religiones, que hay un estado superior de divinidad o un estado de supremo de que no se, inefable, que no se puede expresar y que al final todos vamos a ir ahí. Ese es el resumen. Entonces, el samsara es el eterno retorno, el moksha es la liberación final al parinirvana, cuando ya no regresa, y el nirvana cuando nacen, crecen, se reproducen, mueren y vuelven a reencarnar y a reencarnar y a reencarnar, que es el libro tibetano de los muertos que habla del estado intermedio entre esta vida y la otra vida que va a suceder, por la creencia budista, digamos. Doctor, ese proceso es para buenos y malos. Me refiero, le pregunto esto por aquello de que si ser bueno tiene algún premio. Supuestamente el karma no es ni bueno ni malo, porque lo que dicen ellos es que como que la consecuencia de su estado de vida. Si usted tiene buenas acciones, para resumirlo y sea fácil de entender, va a tener una mejor reencarnación, va a reencarnar en alguien superior, va a reencarnar en un bodhisattva o en un Buda. Buda es un como grado, como un papa, digamos que el papa es el grado, ¿va? Pero tiene diferentes nombres, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, etcétera. Entonces, igual es en el budismo. El Buda es el grado, la persona que alcanza la liberación, pero no es un dios, porque ellos no creen en un dios, porque los hinduistas creían o creen en el Brahma, que es la verdad divina, la realidad divina.
Y Maya es todo lo que vemos aquí en este mundo, que es la realidad que no es la verdadera. Entonces, el Brahman se manifiesta a través de todas las cosas al hombre. La naturaleza, el río, los lagos, el mar, los animales, las plantas, los peces, todo. Entonces ellos respetan todo eso porque es una manifestación de Dios o de Brahman. Entonces, por eso tienen todas las religiones, las aceptan fácilmente. Entonces, un hinduismo tiene múltiples millones de dioses porque todo es manifestación de Dios. No es que sean politeístas en ese sentido. Son monistas, son monoteístas en el sentido que es Brahman que se manifiesta en todo. Entonces, ese Brahman también es un estado de liberación final. Y Buda dijo que no había ni Dios ni había alma. Entonces, todo era más terrenal. Pero siempre se podía liberar uno del karma, que eran las acciones buenas y malas, y uno podía reencarnar en algo mejor. Lo mejor para reencarnar sería un bodhisattva, que es un Buda que tiene la capacidad, según ellos, de ir al nirvana y regresar cuantas veces quiera. Y cuando ya haya hecho un karma bueno el bodhisattva, ya pasa del nirvana al parinirvana y ya no regresa. Ya se queda en el reino celestial, de una tradición budista. Doctor, ¿y cómo influye la meditación en el cerebro? Bueno, uno de los principales hallazgos y, digámosle, actualización de las religiones orientales al mundo moderno occidental es el concepto de mindfulness. Mindfulness es el yoga. El yoga es la relación del mente, la mente y el cuerpo. Entonces, lo que promovía a los yogis hace 4.000 años o más, dicen años, algunos dicen que no tuvo un inicio porque todo fue tradicional, ¿verdad? Hace 5.000 años o 6.000 años. Era tradición oral. Hasta que lo comenzaron a escribir en el Valle del Indo hace 4.000 años, por ahí, o más o antes, no se sabe cuánto. Entonces, era una como forma de fortalecer el espíritu y el cuerpo. En pocas palabras, tiene que trabajar su cuerpo y su espíritu para poder tener un equilibrio con la naturaleza. Entonces, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, la meditación, la reflexión, la contemplación, el yoga, el mindfulness, la respiración consciente, ver las estrellas en la noche, platicar en una fogata en la noche, ver las olas del mar, oír las olas del mar, ver la cascada, ver un río, hace que el cerebro se enfoque. Y cuando el cerebro se enfoca, baja las ondas cerebrales. Estamos ahorita en ondas, general, la mayor parte, beta. Si nos relajamos y meditamos, bajamos al alfa. Si nos relajamos y nos meditamos y profundizamos, entramos en un estado hipnótico. Y si profundizamos más, nos dormimos. Entonces, quiere decir que ese ciclo de vigilia y sueño pasa por diferentes etapas. Pero eso es un ciclo nasal, un ciclo vital natural de la conciencia humana. Quiere decir que cuando estamos entre el estado de alerta y el estado de sueño, en un estado intermedio, tenemos capacidades de aprendizaje. Es porque estudiaban tanto los sueños. Se admiraban de las capacidades cuando uno está medio dormido y medio despierto. Por eso es que se usaron alucinógenos, los chamanes. Y por eso es que fomentaban el espíritu de la noche. Porque los iluminaba y los hacía pensar mejor. Porque nuestro cerebro, durante los estados REM de sueño, graba la memoria de todo lo que pasó durante el día desde el punto de vista emocional, busca alternativas, busca soluciones y le puede revelar el futuro que usted mismo va a hacer. No es que vaya a adelantar el futuro y que pueda saber qué va a pasar, no. Uno mismo en la hora de dormir va buscando alternativas y va creando inconscientemente las posibilidades que uno quiere hacer, si las quiere hacer. Y si no, pues se atormenta en un sueño que se llama rumiación y sigue durmiendo. Entonces, ¿por qué daban alucinógenos? Porque ese estado entre la vigilia y el sueño es el que uno puede aprovechar para el hipnosis, para el mindfulness o para cambiar el inconsciente y cambiar hábitos. Pues que es tan importante aprender que los estados entre la vigilia y el sueño los podemos aprovechar para aprender, para pensar, para meditar, para reflexionar y sobre todo, lo importante de eso es que si ustedes oran todos los días o reflexionan o meditan o hacen mindfulness o respiración consciente, ordenan su cerebro. El cerebro aprende a enfocarse. Y si el cerebro aprende a enfocarse intuitivamente, inconscientemente, automáticamente, como forma de hábito, ustedes van a estar más relajados, con menos estrés, van a tener mejor respuesta inmune, van a ser más sanos, más sabios y en mejor estado de bienestar. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que fortalecer su cuerpo con ejercicio físico y su alma con ejercicios espirituales, decía Ignacio de Loyola, en la cueva de Manresa, en España.
cerca de Barcelona. Quiere decir que todas las religiones tienen esos principios universales de la humanidad, de buscar el bienestar. Entonces, las musas que vivían en Grecia, en el templo de Apolo, en Delfos, los chamanes de Guatemala, los chamanes de Sudamérica, los brujos de no sé dónde, los que tratan de ayudar a las personas las ayudan, porque las mismas personas quieren sanar. Todo lo que los sana es la fe. Incluso en la Biblia dice, ¿no? La fe te ha curado, dijo el Cristo a la señora. Va. Eso quiere decir que esa fe la fomentamos con pensamiento enfocado, con enfocar el cerebro, con ordenarlo. Te llama red neuronal orientada a tareas. Y te busca más fácilmente cuando estamos en una etapa beta, perdón, etapa alfa o etapa teta de la conciencia. Entonces, ¿qué es la hipnosis? Una etapa de la conciencia, un grado de conciencia, un estado de conciencia. ¿Qué es el mindfulness? Un estado de conciencia. ¿Qué es la reflexión, la contemplación y la oración? Un estado de conciencia. Y entre más lo practiquen, más felices van a ser. Por eso es que toda la humanidad posiblemente sea la causa de por qué tenemos religiones. ¿Por qué nos sentimos bien cuando oramos o cargamos una procesión o vamos a una iglesia? Porque nuestro reflejo condicionado de Pablo, desde que estamos en el útero materno, cuando le bajamos la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria. Pues yo no podía bajar mi frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le bajo la frecuencia respiratoria conscientemente y mi cerebro, que ya está automatizado, piensa que estoy tranquilo. Entonces le baja la frecuencia cardíaca. Eso mejora mis defensas y me siento mejor y decreta dopamina, aunque la realidad no sea esa. Si voy en el tráfico y están alegando, están peleando y todo, yo respiro hondo y profundo, le bajo la calma, ordeno mi cerebro, le bajo mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, secreto dopamina, me siento mejor, mejoro mis defensas y estoy más feliz. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay que orar, hay que contemplar, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que hacer yoga, hay que hacer un enfoque. Ustedes pueden hacer un enfoque con ver un eclipse, no, eclipse no, pero un atardecer, lo pueden hacer. Y te enfocan en ver atardecer y te enfocan en ver una película que no sea de morir, va. Si te enfocan en leer, te enfocan en ver una flor y olerla y desarrollan esa capacidad, su cerebro se va a ordenar y ustedes van a ser más sanos y felices. Doctor, entonces esto quiere decir que uno debería de darse un espacio para tranquilizarse con lo que usted dice, una oración o todo este tipo de cosas, de lo cargado que uno vive durante el día, de tanto problema, tanto que a veces ni duerme. Exactamente, es lo que hay que hacer. Si usted se pone a pintar, enfoca su cerebro y se relaja y mejora su calidad de vida. Si usted se pone a escribir, hace su cuento, hace su a mano, como quiera, y se enfoca en la lectura, va a enfocar su cerebro y se va a sentir mejor. Si lee, lea despacito, no la carrera, enfóquese. Ese momento de fluir le llama Mihaly Csikszentmihalyi. Ese momento en el cual nos olvidamos del tiempo y el espacio. Y es interesante, Edgar, porque lo que sucede cuando uno está muy enfocado en algo y tiene esta capacidad, la desarrolla el niño, ¿ah? Entonces, por eso es que los niños tienen que imaginar las cosas. Es bueno que imaginen. Ojalá nunca dejáramos de imaginar, porque el hecho de imaginar estamos enfocados y ¿sabes qué es lo interesante? Que uno puede enfocarse en algo, pintar, orar, contemplar, escribir, ver una película, una novela, porque lloran toda la gente contando una novela, porque están concentrados en eso. Un partido de fútbol, están concentrados en el partido de fútbol. Se le quita el hambre, se le quita todo, comen porque están tragando, porque no están comiendo, no disfrutan la comida, ni nada. Entonces, eso hay que practicarlo para bajarle a la epidemia del siglo XXI, que es el estrés. Y si ustedes hacen una respiración consciente durante 1 minuto, 3 veces al día, durante 21 días, solo eso, es el principio. Paso número 8, también lo pueden leer en mi libro. Aquí tengo las técnicas de autohipnosis, de meditación y de mindfulness, si lo quieren leer, aquí está. Entonces, pues le digo paso a paso. Entonces, si hacen esos ejercicios, su cerebro se va a ordenar y ustedes van a estar mejor. Van a tener la capacidad de concentrarse mejor. ¿Qué pasa ahora con los niños que no se concentran? ¿Tienen trastornos de déficit de atención? No. Hay que fomentarles con neuroplasticidad cerebral que los niños aprendan a enfocarse. Y eso se aprende, se practica y se modula el cerebro. Y como que fuera una plasticina, uno puede moldear el cerebro de un niño, de un adulto, de un viejo. Hasta de viejos podemos todavía cambiar el cerebro y lo podemos ser más felices. Lo que pasa es que no lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora con tanto avance científico, con tanta investigación, pueden ver mis libros, aquí tengo los términos de todo eso que les estoy diciendo. Y entonces lo podemos hacer.
Es tan Doctor, importante que, ah, sí, sí, no, no, que continúe, doctor. que el cerebro puede apagar las partes del tiempo. O sea, cuando ustedes ya no se dan cuenta del tiempo, porque están muy bien, ¿va? Están contentos. Entonces, porque el cerebro se enfoca tanto que apaga la parte del tiempo, o apaga la parte cerebral de la persona, o apaga la parte del dolor. Entonces, yo opero con autohipnosis a los pacientes y están tan enfocados que no les duele nada, porque es innato en el ser humano. Cuando yo me estaba saliendo de la avioneta, porque iba a agarrar fuego, después del accidente, no me dolía nada. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba enfocado en sobrevivir. O salgo de ahí o me muero. Entonces, el cerebro lo hace automáticamente. No es magia. La hipnosis no es magia, tampoco el mindfulness ni nada. Es una función natural del cerebro que tenemos que aprender a desarrollar, practicarla, porque tampoco es gratis, pues tampoco es magia. Tiene que practicarla. Todos los días hagan esa respiración consciente. Háganla en la mañana y en la noche, al levantarse y al acostarse. Hagan una respiración consciente pensando que están respirando despacito, despacito así, un minuto, cuando se levanten y cuando se acuesten, antes de dormirse y al nomás levantarse. Háganlo durante 21 días. Ese es el primer paso. Si lo logran hacer, ahí van a contar. Van a desarrollar todo mejor, van a ser menos estresados. Y si van en el tráfico, háganlo, o sea, lo pueden hacer con los ojos abiertos, porque su cerebro ya está con un reflejo condicionado después de 21 días, y cuando ustedes hagan esa respiración, si le asocian música, un color, un olor o algo más, es más fácil, porque se ancla más el reflejo condicionado. Pues no se lo hagan así. Entonces, cuando van en el tráfico y miran la placa de adelante y respiran despacito durante un minuto, se van a relajar en automático. Es más, cuando están entrenados después de 21 días, solo hacen así, y como que tuvieran un freno. Cuando va a hacer una lancha, así de repente se para. Pues así es. Van a sentir la satisfacción de la dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas en el cerebro. Se siente la mejoría. Doctor, ya para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo, doctor. Dos preguntas en una. ¿Qué son los kami? ¿Y existe evidencia científica de la reencarnación, doctor? Va. Los kami son los espíritus del sintoísmo y confucianismo. Es bien interesante porque los japoneses, ¿sabes que fui? Usted mira los jardines japoneses. Son bellos, hermosos, y las ciudades y todo son ordenadas y todo. ¿Por qué? Porque ellos sienten que los espíritus, algo así como los hinduistas, ellos creen que los espíritus están en la naturaleza y hay que respetar la naturaleza y hay que cuidarla, que nosotros vamos a morir. Entonces, eso no es nada fuera de lo usual. Entonces, cuidan los árboles, hacen bonsai, hacen jardines preciosos, porque es una forma de adorar a los espíritus que están en las montañas, en los valles, en los cerros, en los ríos, en el agua, en todos lados. Entonces, los jardines japoneses tienen su rito y tienen sus cosas, porque están dando el agradecimiento a Dios a través de la naturaleza. Entonces, son los kami. Y el confucianismo también tienen los espíritus de los ancestros muy elevados como su parte fundamental del concepto de cultura, pero Confucio lo enfocó más al sentido de respeto. Entonces, ahí en China, los que son confucianos respetan el orden jerárquico. O la mamá, o el papá, o el abuelo, o el presidente, o quien sea. Entonces, ellos respetan mucho la palabra, no andan haciendo un montón de papeles, porque un día me llamó la atención porque hace poco, bueno, para lo de las vacunas, ¿verdad? Yo estuve ahí un medio tratando de arreglar unas vacunas que trajeran de la China. Entonces, me metí a investigar cómo era la cosa con los chinos. Entonces me dijeron, mira, al leer todo y me di cuenta que si vos das tu palabra, no hay otra forma de cambiarla. Entonces, el chino este, le había dado la palabra a un individuo, a un amigo mío, para que traiga las vacunas a China, digamos. Pero aquí los nenes querían ahorrarse el intermediario. Entonces negociaron con los chinos directamente y los mandaron al fleet. Ya no hubo negocio. Porque ellos son muy honestos y muy respetuosos y hacen caso del abuelo, del papá, de la mamá o quien está superior, del maestro o del capitán o del presidente, porque son así como son. Por eso es que el comunismo en China funciona, porque ahí todo el mundo Bien, doctor. es que ellos se manejan así.
Y en cuanto a la reencarnación, hay estudios, ¿va? De Ian Stevenson, que hizo una correlación entre los niños que contaban cosas que habían pasado o vidas pasadas y aparentemente se correlacionaban con los estudios. Son miles de estudios, ¿va? Y después se quedó Tucker. Tucker es como su alumno y también como siguió investigando ese tipo de circunstancias. Hay gente que dice que sí es cierto, hay gente que dice que no es cierto, va como todo. Yo no sé si sea cierto o no, pero tiene mucha evidencia que pudiera ser corroborable. Entonces sí queda la duda. Incluso Sam Harris, que es un ateo que no cree en nada y es crítico, escéptico de todo, dice en su comentario que si esto está muy bien elaborado o realmente hay algo que podamos ahí investigar. Tiene la duda. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que platicar otro día más despacito para que podamos seguir adelante. Gracias, Edgar. Bien, doctor, muchísimas gracias por darlo a conocer a todos los oyentes de Radio Universidad y de Conexión Académica. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, saludos a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros del umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los temas de los que estamos hablando, que usted los puede encontrar en los libros de Del umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Amigos oyentes, muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.